Capítulo 21. El exoesqueleto parece bastante resistente. ¿Podría mi daga dañarlo? Obviamente, una daga tendría un alcance más corto que la espada larga de acero que Jinwoo había usado antes. Así que, si quería causar una herida profunda, necesitaba fortalecer sus ataques. Jinwoo sostenía la daga con la empuñadura invertida. Pensó que sería más fácil herir al monstruo así. Keuruk. Finalmente, la araña se paró frente a Jinwoo. Entonces, levantó sus dos patas delanteras y las dobló. ¿Qué está intentando hacer? Su curiosidad duró solo un breve momento. Los ojos de Jinwoo se abrieron de golpe. Golpe. Si no hubiera inclinado su cuerpo instintivamente, las patas de la araña le habrían penetrado el pecho. Se clavaron en el suelo tras él antes de elevarse por los aires, con las articulaciones plegadas. Y de los extremos de sus patas, cayeron pedazos de tierra rocosa. Jinwoo echó un vistazo hacia atrás. El suelo de piedra ahora tenía un agujero bastante grande. Si me hubiera golpeado eso, ¿no habría terminado sintiendo un poco de dolor en el pecho, eh? La mirada de Jinwoo se agudizó aún más. Ahora era el momento de concentrarse aún más. Ya viene. Silbido. Las patas de araña que inicialmente parecían balas disparadas ahora podían ser capturadas en sus ojos. Izquierda. Agachó la cabeza para evadir la pata delantera izquierda de la araña. Bien. Inclinó su cuerpo hacia atrás y dejó que la pata derecha de la araña lo rozara, antes de dar un paso más cerca. Esquivó la pata de la araña que apuntó a su cabeza una vez más y dio dos pasos hacia adelante esta vez. Izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, 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 izquierda, izquierda. Golpe. Boom. Pan. Kabom. Golpe. Boom. Pan. Kabom. Las patas de la araña apuñalaron y destruyeron el suelo tan fuerte que sus oídos se entumecieron por el dolor. Jinwoo evadió los ataques de las arañas uno por uno y se acercó cada vez más al monstruo. Mientras tanto, Yujino no podía creer lo que veía. ¿Qué diablos le pasa a este tipo? Aunque observaba desde lejos, esos ataques eran tan feroces que todo el pelo de su nuca se le erizó. Sin embargo, ese hombre los estaba evadiendo a todos mientras estaba parado justo enfrente del monstruo, sin mencionar que en realidad también se estaba acercando. Al ver ese movimiento eficiente y tranquilo, Jinwoo sintió un escalofrío recorrer su trasero. ¿Y se supone que es un rango E? No había ninguna maldita manera. Si fuera él quien estuviera allí y no Seon Jinwoo, ya estaría hecho pedazos. No tenía la menor confianza para esquivar esos ataques ni una sola vez. Sin embargo, Jinwoo los evadía sin cometer un solo error. ¿Un rango E haciendo algo que un cazador de rango D como él ni siquiera podría soñar con hacer? Solo podría haber una explicación para esto. Es un registrante falso. La expresión de Yujino se endureció. Entre esos cazadores talentosos, algunos podían controlar libremente su energía mágica. Si les apetecía, podían falsificar fácilmente los resultados y obtener una clasificación inferior. Los cazadores a quienes se les asignaron rangos más bajos de los que deberían haber obtenido en primer lugar simplemente por ocultar una parte de su energía mágica, esas personas fueron etiquetadas como registrantes falsos. Y lo que es quizás más alarmante es que la mayoría de esos falsos registrantes tenían motivos bastante siniestros para hacerlo. Como por ejemplo, ese asesino en serie cuyo pasatiempo era entrar en mazmorras de bajo rango y asesinar a todos los demás cazadores de rango inferior. Como solo los que estaban presentes sabían lo que ocurría dentro de una mazmorra, no había mejor lugar para cometer crímenes que el mundo detrás de las puertas. Yujino tragó saliva con nerviosismo. De repente, Jinwoo parecía mucho más aterrador que la araña. ¿Y por qué tuve que insistir en venir a este lugar? Yujino sintió que empezaría a sollozar en cualquier momento. Suiz. 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 Mientras tanto, los ataques de las arañas continuaban sin parar. Jinwoo esquivó todos esos ataques y se sintió cada vez más seguro de su victoria.
Tras reducir la distancia poco a poco, la cabeza de la araña estaba casi a su alcance. El patrón de ataque de la araña era bastante simple, por lo que podía acercarse a ella con bastante facilidad. Por ahora apuntaré a sus ojos. Atacar los puntos débiles de los monstruos era la regla básica. Así que decidió atacar los ojos de la araña, que parecían ser el punto más débil de sus defensas. Tan pronto como clavo mi daga en esos ojos. Justo cuando Jinwoo tomó una decisión. De repente sintió que los ataques de las arañas habían disminuido por alguna razón. Suiz. Suiz. ¿Será porque sus ojos se habían adaptado completamente a la velocidad de sus ataques? ¡Boom! Golpe. No, no fue eso. Puede que su vista se hubiera desviado, pero su oído no. Los fuertes ruidos provenientes del suelo en explosión le llegaban un poco más lentos que antes, hacía unos segundos. Jinwoo ya estaba bastante seguro de su excelente sentido del oído, por lo que pudo sentir este cambio sutil. Fue entonces cuando una cierta premonición siniestra pasó por su cerebro. Cuando miró más de cerca, los músculos alrededor de la boca de la araña temblaban de manera bastante imperceptible. ¿Por qué intenta abrir la boca ahora? Jinwoo se preparaba para saltar 3 metros y alcanzar la cabeza de la araña, pero presentía que algo siniestro estaba a punto de suceder. Jinwoo cambió rápidamente la dirección de su salto, de adelante hacia atrás. Y luego. Chapoteo. De la boca de la araña salió un líquido sucio y turbio. Jinwoo rodó por el suelo un segundo antes de recuperar el equilibrio. Rápidamente echó un vistazo hacia atrás. El punto en el que había estado parado hasta hacía un segundo ahora emitía humo al quemarse de negro. Chisporrotear. Las piedras del suelo se derritieron sin poder hacer nada. Jinwoo tragó saliva después de ver eso. Si hubiera saltado hacia adelante ahora mismo. No habría sido solo el suelo el que se estaría derritiendo en ese momento. Quizás sintiendo que Jinwoo había estado distraído, la araña corrió hacia él en poco tiempo. Crujido. Jinwoo levantó la cabeza. Para entonces, la araña ya estaba frente a sus ojos. Jinwoo saltó para evadir las patas de la araña gigante. Golpe. Los ataques de los bastardos habían comenzado de nuevo. Maldita sí. Después de eso, Jinwoo se acercó a la cabeza del monstruo varias veces más. Sin embargo, cada vez que lo hacía, no le quedaba más remedio que retroceder para evadir ese asqueroso jugo digestivo. Cuando el patrón de ataque de la araña se convirtió en 2, se volvió mucho más difícil lidiar con ella. Si se acercaba tras esquivar todas esas patas que se movían, el jugo digestivo salía a borbotones. Sus patas lo atacaron de nuevo cuando tuvo que retirarse a cierta distancia debido a los jugos. Mierda. Sintiéndose frustrado ahora, decidió atacar las piernas con su daga. Desafortunadamente, las piernas también estaban cubiertas por ese grueso exoesqueleto y no importaba cuántas veces lo cortara, ni siquiera podía cortárselo una vez. Jinwoo se mordió el labio inferior. Esto no va a funcionar. La araña solo necesitaba sus 2 patas delanteras para atacarlo, pero, por otro lado, necesitaba usar todo su cuerpo para esquivarlas. Era obvio quién se cansaría primero. Cansancio. Cansancio, 57. Mientras pensaba, su estadística de cansancio estaba aumentando rápidamente. Cuando esta estadística llega a 70, su velocidad disminuirá, y cuando llegue a 90, su respiración se volverá demasiado pesada y será mucho más difícil moverse libremente. Se estaba quedando sin tiempo. Si quiero acercarme a él, entonces. Velocidad. Su velocidad era el problema. Boom. 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 Espera. ¿Velocidad es? Mientras Jinwoo continuaba evadiendo apenas cada una de las piernas que llovían, un pensamiento entró en su cabeza. Sí, lo tuve, ¿no? De hecho, poseía una sola habilidad activa. La había olvidado por completo porque no había necesidad de usarla, hasta ahora. Estrellarse. Has activado la habilidad, Dash. Tu velocidad de movimiento ha aumentado un 30%.
Se gastará un maná por minuto durante su activación. Junto con esos mensajes, el cuerpo de Jinwoo se volvió aún más rápido, como si se hubiera activado un propulsor. Como resultado, esquivar las patas de la araña se volvió aún más fácil. ¡Boom! 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 Él evadió rápidamente las patas de araña que caían como rayos y en un abrir y cerrar de ojos, llegó ante el monstruo. Fue un buen mensaje, sin duda. Sin embargo, no era el momento de explorar la tienda tranquilamente. Retumbar. La cueva empezó a temblar un poco. Con la muerte del dueño de la mazmorra, la entrada a la mazmorra será destruida en 1 hora. Tiempo restante, 59 minutos 58 segundos. De hecho, tenía que salir de allí antes de que la puerta se cerrara tras él. Podía explorar la tienda una vez que estuviera a salvo. Justo cuando Jinwoo estaba a punto de bajar, vio algo brillando intensamente en el medio de la cabeza de la araña. ¿Eso es un artículo? Sin embargo, a diferencia de los monstruos de la mazmorra instantánea, no había ningún mensaje sobre los objetos recuperados, ni podía reclamarlos automáticamente. ¿Qué podría ser entonces? Jinwoo reflexionó brevemente antes de darse cuenta de lo que era. Ah, estas cosas tienen cristales mágicos, ¿no? Por más ocupado que estuviera, ¿cómo pudo olvidar algo tan valioso? Jinwoo extrajo el cristal mágico oculto en la cabeza de la araña muerta. Era un cristal mágico de rango C extraído del monstruo jefe, así que debería costar al menos unos 10 millones de wons, fácil. Como trofeo por su glamurosa victoria, esto sería perfecto. Jinwoo saltó suavemente de la cabeza de la araña muerta. Grifo. Aterrizó suavemente en el suelo y se dio la vuelta, y bueno, descubrió más luces brillantes, esta vez provenientes del vientre de la araña. No solo eso, sino varios de ellos, incluso. Jinwoo ahora se sentía bastante sorprendido. Escuchó historias de algunos monstruos que poseían 2 o 3 cristales mágicos, pero simplemente había demasiadas luces para decir que todos podían ser cristales mágicos. ¿Qué podrían ser entonces? Usó la daga para abrirle el vientre y continuó hasta el estómago, lo que provocó que los restos a medio digerir de los monstruos insecto cayeran al suelo. Y las luces provenían de ellos. ¿De ninguna manera? Jinwoo rebuscó entre los insectos muertos uno a uno. Y tal como sospechaba, todos poseían sus cristales mágicos. Claro, algunos se habían derretido y se habían vuelto más pequeños que antes, pero muchos habían sobrevivido y permanecían como nuevos. Cuando recogió los intactos, contó más de 10. Esta vez sí que me gané la lotería. Vino a ganar el alquiler de este mes, pero a este ritmo, estaría ganando mucho más que eso. H. Jung-nim. Cuando Jinwoo miró hacia atrás, vio a Yu-hino allí. Por favor, póngalos aquí. Yu-hino guardó cuidadosamente los cristales mágicos de Jinwoo en su bolsa de equipo. Luego, metió la mano en una esquina de la misma bolsa y sacó un termo, antes de verter su contenido sobre la tapa. Jung-nim, debes tener sed. Por favor, bebe esto. Es agua. De hecho, era una taza de agua fría y refrescante, llena hasta el borde. ¿Por qué este niño hace algo que nadie le pidió? Como Jinwoo ya tenía sed, tomó la tapa del termo para beber agua. Pero, mientras tanto, su cabeza no dejaba de ladearse. Trago, trago. El agua se deslizó por su garganta y lo refrescó bastante. Jung-nim, ¿lo disfrutaste? Antes de que se diera cuenta, el título honorífico también había cambiado a Jung-nim. Sí, es refrescante. Jinwoo expresó su sincera opinión y le entregó la tapa a Yu-hino. ¿Y las cosas que viste aquí? Incluso antes de que Jinwoo pudiera terminar su frase, Yu-hino intervino rápidamente, como si dijera que no había nada de qué preocuparse. Claro. No le diré nada a nadie y me llevaré este secreto a la tumba. No, espera. No hace falta que te lo lleves a la tumba. Pero claro que lo haré. Será una promesa entre Jung-nim y yo, después de todo. Bueno, en ese caso. Está bien. Si tú lo dices. No tienes que preocuparte por nada, Jung-nim.
De todos modos, nadie se creería la afirmación de que un rango E había derrotado en solitario al jefe de una puerta de rango C. Aún así, el chico decía que se callaría voluntariamente, y eso sin duda le facilitaría la vida. Pensé que no sabía captar las indirectas, pero es bastante rápido para captar este tipo de cosas, ¿eh? ¿Hay algo más que quieras decirme, Jung-min? No, no particularmente. Bueno, eso sonó un poco sospechoso. Jin-woo observó el comportamiento excesivamente cortés de Yu-jin-ho y cuestionó sus motivos para sí mismo antes de llegar a una conclusión propia. Bueno, sí. Desde la perspectiva de Yu-jin-ho, le salvé la vida y todo. ¿No era lo más obvio del mundo que te volvieras realmente cortés y humilde con una persona que te salvó la vida? Visto así, su actitud tenía más sentido. Sin embargo, la realidad era ligeramente distinta. Estruendo. La mazmorra volvió a temblar un poco antes de detenerse. Ese temblor fue el recordatorio de que la puerta se cerraría pronto. Los temblores empeorarían progresivamente con el paso del tiempo y, justo antes de que la puerta se cerrara, se transformarían en un terremoto en toda regla. Salgamos de aquí. Sí, Jung-min. Jin-woo comenzó a caminar hacia la entrada. Pero antes de que pudieran llegar, hubo un repentino destello de luz y las rocas que bloqueaban la entrada se derrumbaron. Auge. Después, Wang Dong-seok y sus matones entraron corriendo en la sala del jefe. En cuanto vieron la araña muerta detrás de Jin-woo, quedaron atónitos. ¿Qué demonios? ¿De verdad está muerto? ¿Esos dos lo cazaron? Esa araña no debe haber sido gran cosa, incluso con ese gran cuerpo y todo. Bueno, si un rango de y un rango E lograron matarlo, entonces. Wang Jong, ¿qué deberíamos hacer ahora? Wang Dong-seok se rascó la barbilla mientras miraba a Jin-woo y Yu-jin-ho. Con la araña muerta, la puerta pronto se cerraría. Sería demasiado tarde para empezar a extraer las piedras de maná. Ni siquiera habían terminado de prepararse, pero el tiempo restante era de menos de una hora. Era hora del plan B. Así que llamó a Yu-jin-ho en voz alta. Yu-jin-ho. Yu-jin-ho se estremeció y dio un paso atrás. Su rostro reflejaba tensión nerviosa. Una sonrisa aceitosa flotó en el rostro de Wang Dong-seok. V/diagonal/inversa iste N0, V, el /diagonal B, I, N, /diagonal para la mejor experiencia de lectura de novelas. Tu equipo me pareció muy llamativo, así que investigamos tus antecedentes y resulta que eres hijo de un pez gordo. El hijo del dueño de construcciones Yu-jin, Yu Myung-gan, nada menos. ¿Y qué? Bueno, te daré una oportunidad. Tengo cosas que discutir con tu padre, ¿sabes? Sin embargo, nos pondríamos muy difíciles si se supiera lo de este lugar. Así que, si quieres vivir, será mejor que te hagas nuestro cómplice. ¿Un cómplice? Wang Dong-seok señaló a Jin-woo con la barbilla. Al estar en el lado receptor de esa mirada repugnante, la frente de Jin-woo se arrugó por un segundo. Matar a Seon Jin-woo. ¿Qué? Yu-jin-ho se asustó. Y Wang Dong-seok rió entre dientes como si esa expresión le pareciera bastante graciosa. El caso es que usó su teléfono para buscar información en línea y descubrió que el padre de Yu-jin-ho era el dueño de la constructora más importante del país. Al ver eso, se le ocurrió una siniestra conspiración. Filmó la escena de Yu-jin-ho matando a Seon Jin-woo y luego, con el pretexto de mantener la boca cerrada, chantajeó a Yu Myung-gan. La fortuna conocida de Yu Myung-gan ronda los 10 billones de wons, no, TL, casi 9.000 millones de dólares. Si jugara bien sus cartas, podría ser capaz de ganar varias veces más dinero que extrayendo estas piedras de maná. Solo así podrás salir con vida de aquí. Mientras mates a Seon Jin-woo con tus propias manos, te dejaremos vivir. Si no, los mataremos a ambos. Los ojos de Wang Dong-seok se volvieron muy hostiles de inmediato. ¿Por qué dudas? De todas formas, nadie sabrá lo que pasa en una mazmorra. Espera, ¿será que te da miedo un rango E, aunque seas un rango D? Yu-jin-ho giró la cabeza. Jin-woo se encogió de hombros como respuesta.
Estaba insinuando que Yuji no debía hacer lo que le diera la gana. Con una expresión determinada, Yuji no desenvainó la espada de sus caderas. Al final se decidió, ¿eh? Una sonrisa se dibujó en la boca de Hwang Dong-seok. Desafortunadamente para él, sus expectativas no se cumplieron. Yuji no, aún con la espada en la mano, permaneció junto a Jin-woo. Jo. Entonces, ¿quieres unirte a ese tipo y pelear con nosotros, no? Hwang Dong-seok murmuró en voz baja. Un descendiente de una familia adinerada tuvo suerte y mató a un jefe de rango C, y parecía que su ego se había inflado un poco como resultado. Hwang susurró desde un lado. Jong, ¿qué deberíamos hacer ahora? Hwang Dong-seok bajó la voz para que tanto Jin-woo como Yu-hino no pudieran escucharlo. Por ahora, ocúpate primero de Seon Jin-woo. Tenemos que aferrarnos a ese potencial tesoro. Después de todo, nuestras pérdidas de hoy son bastante cuantiosas. Está bien, lo haré. Luego las manos de Ho Gai-wan comenzaron a emitir una luz brillante. Al ver esto, los ojos de Jin-woo se entrecerraron hasta convertirse en una rendija. Al final quieren intentarlo, ¿eh? Esta sería su primera vez luchando contra otros cazadores. Sin embargo, no pensaba ser indulgente con estos bastardos que ya habían intentado quitarle la vida varias veces. Pero luego sucedió esto. Anillo Ti. Se escuchó ese pitido mecánico nuevamente. Se ha generado una misión de emergencia. ¿Una misión de emergencia? Jin-woo levantó la cabeza. Ni siquiera dijo nada sobre querer mirar el contenido, pero la ventana de la misión se extendió ante sus ojos sin su consentimiento. Ahora bien, eso fue una primera vez. Misión de emergencia, mata a todos los enemigos. Hay formas de vida con intenciones asesinas contra el jugador. Elimínalas a todas para garantizar tu seguridad. Si no sigues esta instrucción, recibirás la penalización correspondiente. Número de enemigos que quedan por matar, 8. Número de enemigos muertos, 0. Los ojos de Jin-woo se abrieron aún más. Para completar la misión, Hwang Dong-seok y sus compañeros de equipo deben morir. Fue entonces cuando un rayo de luz brilló ante sus ojos. Los rayos abandonaron las manos de Ho Gai-wan y volaron directo hacia Jin-woo. Auge. Arrojada por la explosión, la figura de Jin-woo voló a una velocidad aterradora y se estrelló contra la pared de la cueva. Golpe. Una parte del muro se derrumbó y cayó encima de Jin-woo. Caída. Jung-nim. Yuji no se congeló en el lugar por la sorpresa. No te preocupes por el muerto. ¿Por qué no vienes aquí? Hwang Dong-seok hizo una seña con los dedos. Yuji no observó fijamente el lugar donde se encontraba Jin-woo. Tal como lo había insinuado Hwang Dong-seok, Jin-woo permaneció inmóvil bajo los escombros. Vosotros, asesinos. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Yu-hino. Hwang Dong-seok y sus Dong-saeng simplemente se rieron al oír que los etiquetaban de asesinos. Bueno, esa era la verdad, al menos para empezar. ¿Cuántos murieron en otras mazmorras? Mientras miraban a Yu-hino y continuaban sonriendo, Jin-woo estaba debajo de la pila de escombros, dudando de sus propios ojos en ese momento. El contenido de la misión iba cambiando poco a poco, por eso. Hay formas de vida con intenciones asesinas hacia y *almohadilla. Mátalas a todas para garantizar tu seguridad. Si no sigues estas instrucciones, $$$$$$$, y $$$$$$. Unas cuantas palabras de repente se volvieron ilegibles, antes de cambiar su forma. Hay formas de vida que tienen intenciones asesinas contra ti. Mátalas a todas para garantizar tu seguridad. Si no sigues esta instrucción, tu corazón dejará de funcionar. ¿Qué amenaza tan clara fue aquella? Si no terminaba la misión como estaba previsto, lo matarían. ¿Matar si no quiero que me maten, es eso? El contenido era bastante impactante, pero la confusión de Jin-woo no duró mucho. No, su mente nerviosa se transformó rápidamente en una de alivio. Incluso a él le costaba creerlo,
pero esa era la verdad. Había este miedo que siempre permanecía en su mente, desde el día en que estas misiones aparecieron frente a sus ojos junto con los valores de estadísticas y demás. ¿Qué me pasaría si este misterioso fenómeno se detuviera de repente? ¿Qué pasaría si todas estas cosas solo ocurrieran como una coincidencia y pudieran terminar en cualquier momento? Ese miedo le acompañó siempre. Sin embargo, a través de esta búsqueda de emergencia, la verdad quedó clara. Lo que le sucedía no era casualidad ni se debía a la extraña buena voluntad de alguien. Si la misión la generó alguien con algún tipo de buena voluntad, debería haber dicho simplemente supera este peligro y no amenazarlo con matarlo como castigo. El sistema tenía un propósito claro. Era hacer a Seong-Jin-woo fuerte o necesitar un Seong-Jin-woo fuerte. Y, dependiendo de la situación, que podría matar a otros cazadores en un abrir y cerrar de ojos, incluso. Ahora podía deducir esas intenciones del sistema. Jin-woo se sintió tranquilo con esa revelación. ¡Qué alivio! Eso no fue una coincidencia. Eso definitivamente tenía un objetivo. Siempre que se encontraba en peligro, anhelaba ser más fuerte. Deseaba con todas sus fuerzas dejar de vivir una vida que no era diferente a estar colgando precariamente al borde de un precipicio. Pero, en ese fatídico día, durante los momentos más peligrosos de su vida, llegó su oportunidad. El objetivo de este sistema y los deseos de Jin-woo se alinean perfectamente. El sistema me está utilizando, y yo uso el sistema. Eso fue todo. Mientras hubiera un objetivo final, un propósito, este fenómeno nunca desaparecería de repente de sus ojos. Jin-woo se levantó lentamente de los escombros. Puntos de vida, 1360/2600. Como era de esperar de un hechizo mágico lanzado por un cazador de rango C, fue solo un golpe, pero su salud se había reducido casi a la mitad. Ya no había tiempo para relajarse. Los ojos de Jin-woo se llenaron de una intensa malicia. Comenzó a caminar hacia Hwang Dong-seok. ¿Qué carajo? Hwang Dong-seok y sus matones habían estado rodeando al asustado Yu Jin-oh, por lo que terminaron descubriendo a Jin-woo bastante tarde. ¿Qué pasa aquí? Sigue vivo. Pero, ¿Hy-Woo Hwan-jung parece un pez muerto? ¡Qué vergüenza! Es un miserable de clase E, ¿sabes? Hwang Dong-seok se rascó la barbilla. Oye, Hy-Woo Hwan-ah, ¿por qué no lo acabaste bien la primera vez? La cara de Hy-Woo Hwan se enrojeció un poco. Sí, debería haberlo hecho. Pero esto no estaba bien. Realmente dio todo de sí con ese disparo. Había gastado más de un tercio de su energía mágica, pero ¿cómo pudo este chico levantarse? ¿Acaso el ataque no conectó correctamente? Claro que, de ser así, no habría habido una explosión tan fuerte. Muchas preguntas se formaron en su cabeza, pero no había tiempo para hacerlas. Porque Jin-woo abrió la boca primero. Ya que estás jugando con la vida de las personas. La mirada del grupo de Hwang Dong-seok estaba fija en Jin-woo. Este se detuvo frente a ellos. Yu Jin-oh se estremeció de sorpresa, pero las reacciones de los demás cazadores fueron más bien moderadas. Algunos incluso empezaron a sonreír con sorna. Jin-woo habló con voz seca. Ya están todos suficientemente resueltos, ¿verdad? Hwang Dong-seok dejó escapar un bufido después de escuchar eso. ¿Qué carajo está diciendo este tonto? Jung-nin, déjame encargarme de este niño. Un cazador con pequeños ojos se acercó a Jin-woo y colocó sus brazos alrededor de su cuello. Parece que usted, señor, aún no ha comprendido bien la situación, pero la cosa es, ¿eh? La expresión de los pequeños ojos se hizo cada vez más extraña a medida que fortalecía sus brazos. ¿Qué demonios? ¿Por qué no puedo bajarlo? Intentó realizar un bloqueo de cabeza con su fuerza física, pero no importaba cuán fuerte tirara, la parte superior del cuerpo de Jin-woo no mostraba signos de moverse. ¿No se suponía que este bastardo era solo un rango E? Un sudor frío se formó en la frente de los pequeños ojos. ¿Cómo podía ser tan fuerte? Ocurrió entonces. Rebanada. La cabeza de los pequeños ojos cayó al suelo. Ruido sordo. J. Tae.
Los ojos de Wang Dongseok temblaron como un terremoto. ¿Qué carajo? ¿Ese cuchillo, cuándo lo hizo? ¿De dónde sacó eso? Wang Dongseok y sus matones retrocedieron rápidamente varios pasos y desenfundaron sus armas. La mano de Jin-woo ya sostenía el colmillo venenoso de Kasaka. La sangre goteaba de la punta de la espada. El número de enemigos que quedan por matar, 7. Número de enemigos muertos, 1. Quedan 7. Jin-woo dirigió su mirada hacia Wang Dongseok y su grupo como un depredador acechando a su presa. Wang Dongseok tragó saliva. Ya estaba bastante sorprendido por la daga que aparecía en las manos de aquel hombre, pero aún más importante, la muerte de Park Jun-tae lo conmovió profundamente. ¿Cómo un cazador de rango E mató a un rango D de un solo golpe? No tenía ni idea de qué clase de truco usaba el otro, pero a partir de ahora, subestimar a su oponente estaba totalmente prohibido. No, tenía que ser muy meticuloso. Wang Dongseok hizo una señal con la mirada a un lado. G.Y. golpéalo una vez más. G.Y. sintió levemente con la cabeza. Esta vez no volvería a cometer el mismo error. G.Y. se dijo a sí mismo que las luces volvían a acumularse en sus manos. Pero, incluso antes de que las flechas de luz pudieran salir de sus dedos, Jin-woo apareció justo frente a él. La mandíbula de G.Y. cayó al suelo. La luz en los ojos de Jin-woo brilló fríamente. Primero tú, el cazador de tipo mágico que posee un gran poder de fuego pero un cuerpo débil. Jin-woo ya había terminado sus cálculos. La daga atravesó directamente el cuello de G.Y. Puñalada. Keoeok. G.Y. intentó cubrir el agujero en su cuello y se desplomó al suelo. Clav. Mátalo. Uba. Con esa señal, los cazadores a su alrededor corrieron hacia Jin-woo de inmediato. Jin-woo agudizó al máximo sus sentidos y se concentró con calma en los movimientos de sus enemigos. Todos los sonidos desaparecieron y el tiempo se ralentizó. La agilidad, con sus 38 puntos, había empezado a mostrar su valor. Entonces bloqueó o evadió espadas, lanzas y flechas que le lanzaban desde muy cerca. Los ojos de los cazadores se hicieron increíblemente grandes. Sé cómo puede un rango moverse así. Demasiado rápido. No puedo golpearlo en absoluto. La tez de los cazadores se tornó cenicienta. De hecho, la velocidad era algo subjetivo. Para ellos, los movimientos de Jin-woo eran absurdamente rápidos. Mientras tanto, Jin-woo se adentró entre los cazadores y, con calma, atacó sus puntos vitales, uno a la vez. Efecto, se ha activado la parálisis. Efecto, se ha activado el sangrado. Los efectos especiales del colmillo venenoso de Kasaka continuaron activándose y todos los cazadores cayeron en un atolladero de confusión. No puedo mover mi cuerpo. Uba. ¿Magia? ¿Eso fue magia? Hijo de puta. Keok. ¿Cuál diablos es la verdadera identidad de este tipo? Ubaak. Se oían gritos sin cesar aquí y allá. 5 cazadores que rodeaban a Jin-woo cayeron al suelo en un instante. Anillo Ti. El número de enemigos que quedan por matar, 1. Número de enemigos muertos, 7. Jin-woo desvió su mirada hacia el último sobreviviente restante. Y ese no era otro que el hombre barbudo, Wang Dongseok. Dejó caer su escudo mientras una expresión de determinación se dibujaba en su rostro. Entonces rugió en voz alta. ¡Uah! Wang Dongseok pateó el suelo y corrió hacia adelante. Golpe, 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 golpe. Su mente corría a toda velocidad mientras avanzaba. Era un tanquista, considerado uno de los mejores, incluso dentro del rango C. Lo más probable es que su oponente fuese un causante de daño. Aunque ese hombre parecía ser muy ágil, a juzgar por sus movimientos rápidos, no había forma de que poseyera suficiente poder para penetrar la habilidad de refuerzo de Wang Dongseok. No puedes herirme fatalmente con una mísera daga. El que sería aplastado cuando chocaran sería Seon Jin-woo.
La distancia se redujo en un abrir y cerrar de ojos, y Hwang Dong-seok lo tacleó con su hombro. Reforzamiento. Pero entonces, todo su mundo pareció girar, y antes de que se diera cuenta, estaba mirando el techo de la mazmorra. Golpe. Su cerebro se sacudió con fuerza y una fuerte fuerza de impacto se transmitió a todo su cuerpo. Quería levantarse, pero su cuerpo no obedecía. Hwang Dong-seok se esforzó al máximo, pero finalmente se rindió y quedó tendido en el suelo. Tos. Tosió una bocanada de sangre. ¿Él me tiró al suelo? ¿Hwang Dong-seok realmente perdió en la competencia de fuerza? ¿En una batalla de fuerza física? ¿Cómo puede un mísero rango E? Ahora estaba tan seguro de que algo había salido terriblemente mal en alguna parte. 5 rangos E y 3 rangos D fueron derribados en un abrir y cerrar de ojos. Era imposible que este bastardo fuera rango E. Jinwoo estaba junto a Hwang Dong-seok. El hombre barbudo ni siquiera podía mover el cuerpo correctamente. Su destino era evidente. Si esto fuera un combate deportivo o un entrenamiento, la batalla habría terminado aquí mismo. Pero lástima para el hombre barbudo, Jinwoo no planeaba detenerse allí. Espera un minuto. Hwang Dong-seok levantó la mano primero. Déjame ir. Si quieres dinero, te lo daré. Siempre y cuando me perdones. 3 veces. La voz de Jinwoo permaneció fría. ¿No eres un poco descarado al pedir que te perdones por alguien a quien ya intentaste matar 3 veces? Primero, bloqueando la salida de la sala del jefe. En segundo lugar, ordenarle a Yu Hino que lo matara. Y finalmente, la magia de Hou-Wan. Hwang Dong-seok intentó matar a Jinwoo estas 3 veces incluso después de excluir la batalla de ahora. Tomar y sacar. Cuando regresó con vida del templo subterráneo, Jinwoo decidió devolver todo lo que había recibido. Ya sea amabilidad u hostilidad. Pagaría los actos malintencionados con la misma malicia. No habría lugar a negociación. Al darse cuenta de que rogar por su vida no funcionaría, los ojos de Hwang Dong-seok se abrieron de par en par y la espuma empezó a burbujear alrededor de su boca. ¿Tú? ¿Crees que estarás bien después de ponerme las manos encima así? ¿Tienes idea de quién es mi hermano menor? Romper. Hwang Dong-seok ya no pudo continuar con sus palabras después de que le rompieron el cuello. Keok. Ahora se veían los blancos de los ojos del hombre barbudo. El número de enemigos que quedan por matar, 0. Número de enemigos muertos, 8. Finalmente, esta búsqueda había llegado a su fin. Of. Jinwoo dejó escapar un largo suspiro que contenía una miríada de emociones y levantó su mano de la cabeza de Hwang Dong-seok. Su mirada entonces se detuvo en sus manos. Quizás hubiera aplastado a sus oponentes de un solo golpe, pero para alguien que había luchado a muerte contra otras 8 personas, sus manos se mantuvieron notablemente firmes. ¿Está bien ser así? Jinwoo colocó su mano sobre su pecho y buscó su corazón latiendo. Golpe, golpe, golpe. Su corazón latía tan tranquilamente como si hubiera estado dando un paseo. ¿Y sí? Por primera vez, comenzó a pensar que ver el sistema no era el único cambio que se estaba produciendo dentro de él después de regresar con vida del templo subterráneo. Sin embargo, sus reflexiones tuvieron que ser breves. Pronto, el pitido familiar entró en su cabeza. Has completado la misión de emergencia, matar a todos los enemigos. Las recompensas por completar la misión ya están disponibles. ¿Te gustaría confirmar las recompensas? /N. Casi esperaba que esto sucediera, y efectivamente, ya había recibido recompensas. Jinwoo ni lo dudó y dijo que sí. Confirmar. Las siguientes recompensas están disponibles. Recompensa 1. Recuperación completa de la condición física actual. Recompensa 2. 10 puntos de estadísticas adicionales. Recompensa 3. Habilidad, intimidación. ¿No solo 10 puntos, sino también una habilidad? Los ojos de Jinwoo se abrieron de par en par ante la enorme cantidad de recompensas disponibles.
Todos esos puntos de estadísticas eran una cosa, pero esta nueva habilidad le atrajo casi por completo. Si no tuviera la habilidad Dash cuando luchó contra esa araña. La única razón por la que logró cazar al jefe fue gracias a Dash. No hacía falta mencionar la importancia de una habilidad durante una batalla. No en vano, una piedra rúnica, con la que se podía aprender una habilidad completamente nueva, costaba cientos de millones de won. Jingu inmediatamente probó esta habilidad llamada intimidación. Muéstrame la tercera recompensa. Habilidad, intimidación NVL, 1. Habilidad activa. Maná necesario para activar, 100. Puedes atemorizar a un objetivo designado durante un minuto usando tu poderosa aura. Se pueden seleccionar varios objetivos. Efecto miedo, todas las estadísticas menos 50%. Aunque solo estuvo activo por un corto tiempo, seguía siendo una habilidad rara que podía disminuir las estadísticas de los oponentes en una cantidad sustancial. Claro, al igual que otros efectos, si la resistencia del oponente era lo suficientemente alta, no se activaría. Pero si funcionaba, Jingu pensó que acabar con sus enemigos, sin importar quiénes fueran, sería pan comido. Y dado que podía usarse contra múltiples oponentes, el alcance de la utilidad de esta habilidad también parecía ilimitado. Es realmente bueno, ¿no? Las recompensas eran tan buenas como malas eran las posibles penalizaciones. Espera un segundo. Ahora que lo pienso, no es así, ¿verdad? Después de todo, su vida estaba en juego. ¿Y eso era todo? Jingu echó un vistazo a su alrededor. Frunció el ceño profundamente después de contemplar la espantosa visión. Había presenciado suficientes muertes de otros cazadores, pero incluso entonces, nunca se acostumbraría a mirar los cadáveres de otras personas. Esto era lo que esta misión le exigía. Pero, para una misión que requería muchas vidas para completarla, las recompensas ofrecidas le parecieron bastante bajas e insuficientes. Bueno, incluso si no fuera por la misión, todavía tendría que luchar contra Wang Dongseok y su tripulación al final, pero aún así. Y dicen que la avaricia del hombre no tiene límites. Jingu meneó la cabeza con ironía. Fue entonces que la cueva se sacudió una vez más. Retumbar. El temblor se había intensificado. Era hora de salir de la mazmorra. Pero antes de hacerlo, había algo más que debía resolver. Y ese resultó ser Yu Hino. La mirada de Jingu se dirigió hacia él. Yu Hino había quedado lastimosamente congelado en su lugar hasta entonces, y se estremeció bastante grandiosamente antes de bajar rápidamente su mirada al suelo. Ahora bien, ¿qué debo hacer con este niño? Por supuesto, no pensaba hacerle daño a Yu Hino. No había necesidad ni razón para hacerlo. Sin embargo, si los acontecimientos de este lugar se filtraran al resto del mundo, entonces existía una gran posibilidad de que su vida se viera afectada de diversas maneras. Entonces supongo que debería asegurarme de que no hable, ¿eh? Justo cuando pensó que ese curso de acción sería lo mejor, Yu Hino corrió rápidamente hacia él, se arrodilló e inclinó la cabeza. Jung-nin, por favor perdóname. De repente, Jingu sintió que la siguiente conversación se desarrollaría mucho más fluidamente de lo que esperaba inicialmente. Yu Hino temblaba como un perro mojado. Su tez también estaba pálida. Bueno, 8 personas murieron en un abrir y cerrar de ojos justo delante de él, así que era lo normal, la verdad. Una de las herramientas más importantes para tratar con la gente era el miedo. Así que Jingu decidió aprovechar esta situación. ¿Por qué debería? Hola. Jingu pensó que escuchó el sonido del corazón de Yu Hino cayendo al suelo hace un momento. Su conciencia culpable que preguntaba fue demasiado, solo duró un segundo. Sí, si quieres dinero, puedo hablar con mi padre, Y. ¿Quién crees que soy? La expresión de Jingu se arrugó desagradablemente. Claro, él creció pobre, pero eso no significa que fuera lo suficientemente corrupto como para tomar como rehén la vida de una persona y extorsionarla de esa manera. ¿No sería igual que Wang Dongseok si hiciera eso? Lo siento mucho.
Si no fuera por el terror absoluto que sentía Yujino, Jingu ya le habría dado un golpe en la nuca o algo así. Se contuvo solo porque parecía que Yujino iba a desplomarse de un infarto si lo hacía. Confirmando lo disgustada que estaba la expresión de Jinguo, Yujino tragó nerviosamente un poco de saliva seca. Ahora que lo pienso, incluso cuando Wang Dongseok le ofreció dinero, ¿podría haber abandonado todos los deseos materiales y ahora solo caminar por el camino del derramamiento de sangre y el asesinato? La imagen de Jingu dentro de la cabeza de Yujino se estaba solidificando en una dirección aún más extraña. Sin embargo, todavía era demasiado pronto para sacar una conclusión. Si ese fuera el caso, entonces ¿por qué Jung-Nim extrajo esos cristales mágicos? No hace mucho tiempo, Jingu fue personalmente y extrajo todas esas piedras mágicas, llegando incluso a excavar en las entrañas de las arañas. Claro, se usaba en una variedad de formas, como fuente de energía de alta densidad, como materia prima en la fabricación de herramientas mágicas, etc. Pero, para un cazador, un cristal mágico era simplemente otra palabra para dinero. La mente de Yujino giraba a un ritmo más rápido. Así fue. Esos cristales eran el premio de sangre. Eran el premio merecido que ganó al mancharse las manos con sangre, y por eso no le importaba hurgar en el estómago de un monstruo muerto. Los libros más actualizados se publican en N0, Belg, N.C/diagonal o /M. No mostraba ni una pizca de piedad hacia los enemigos que intentaban hacerle daño, pero también practicaba el camino de la sangre. Es decir, no quería saber nada de las ganancias que no había obtenido con sus propias manos. Y traté de comprar su benevolencia con dinero, así que, por supuesto, se enojó conmigo. En ese caso, lo que Yujino necesitaba aquí no era el dinero de su padre, sino la ganancia merecida que podría obtener si lograba salir de allí con vida. Al echar un vistazo, la expresión de Jingu seguía algo distorsionada. Yujino continuó rápidamente con sus palabras. Jung-Nim, si me perdonas, te entregaré todas las ganancias obtenidas en esta mazmorra. ¿MMM? Como era de esperar, Jingu inmediatamente mostró su interés. Por favor, piénsalo, Jung-Nim. Si monopolizas las ganancias destinadas a 10 personas después de que otras 9 mueren, seguro que otros empezarán a cuestionarte. Desde la perspectiva de Yujino, Jingu era, sin duda, un falso registrador. Es más, un falso registrador altamente hábil que disfrutaba asesinando gente. Obviamente, no querría que la atención de otras personas cayera sobre él. ¿Así que lo qué? Por otro lado, si ambos salimos vivos de aquí, según el contrato, todos los cristales mágicos de esta mazmorra me pertenecen. Incluso si todos los demás compañeros hubieran muerto, como no te corresponde una parte, nadie sospecharía de ti. Por supuesto, era imposible que Yujino fuera sospechoso de algo ilícito. Bueno, después de todo, su padre era dueño de una de las empresas más prestigiosas del país. El beneficio potencial que obtendría de la venta de los cristales mágicos sería como un cambio de bolsillo para él. Este dinero es algo que Jung-Nim se merece por completo. Es decir, es tu merecida recompensa por salvarme y deshacerte de Wang Dongseok y sus lacayos, ¿no te parece? Yujino empatizó con las palabras y merecía una recompensa por alguna razón. Sí, por supuesto. Ciertamente ese método era la forma más segura de deshacerse de los cristales mágicos. Estos cristales ya no tenían dueño. Por muy avaricioso que fuera Wang Dongseok, no podía llevárselos a la tumba. Eso dejaba a una sola persona, Yujino, como único reclamante de los derechos de estos cristales. Sin embargo, ese tipo decía que los ofrecería voluntariamente. Jingu no quería tener nada que ver con ellos si se los llevaban a la fuerza, pero no hay razón para que yo rechace cosas que voluntariamente entran en mis bolsillos, ¿no? Sin su ayuda, Yujino ya habría sido asesinado o lo habrían tomado como rehén. Visto así, las afirmaciones de que merecían una recompensa tenían cierto sentido. Al ver que la expresión de Jingu se iluminó, Yujino ahora estaba seguro de que sus conjeturas eran acertadas. Como pensaba, los cristales mágicos son la merecida recompensa de sangre por cazar a Wang Dongseok y su pandilla,
así que no va a decir que no aquí. El significado de la palabra merecido tal como lo imaginaron estos dos hombres tenía lo que llamaría una diferencia significativa, pero ellos no tenían forma de saberlo. Bueno. En cuanto Jingu aceptó, el rostro de Yu Hino se iluminó al instante. Diablos, Yu Hino incluso se sentía un poco asombrado por la firmeza de Jingu con sus creencias. Sin embargo, el rostro de Jingu quedó sin emociones. ¿Pero cómo puedo confiar en ti? Jingu había recordado su objetivo inicial una vez más. No intentaba asustar al chico para llenarse los bolsillos. No, empezó con estas payasadas intimidatorias para evitar inconvenientes más adelante. ¿Cómo puedo traicionarte, Jung-min, si ya me has salvado el cuello varias veces? ¿Podrías ignorar nuestra promesa y simplemente hablar con cualquiera que conozcas, no? En realidad, no sería tan complicado si el chico hiciera eso. Matar a Wang Dongseok y sus matones fue pura defensa propia, después de todo. Eran 8, y encima estaban completamente armados. Incluso atacaron primero con un poderoso hechizo. Las leyes habían cambiado desde la aparición de los cazadores, por lo que Jingu sabía que solo con esa justificación saldría impune. Jingu quería que las cosas se calmaran en silencio de esta manera. Y la ayuda de Yu Hino sería necesaria para facilitarlo. Podría haber un pequeño problema con la forma en que solicitó esa ayuda, pero en cuanto al resultado final, este era el mejor método disponible. ¿Y entonces? Habla. Jingu miró al otro chico con ojos que exigían respuestas. Yu Hino formó una expresión determinada y digna. Jamás haría algo tan cobarde, Jung-min. Sobre todo por alguien que me salvó la vida. Espera un minuto. Jingu pensó que había visto esos ojos decididos desde algún lugar, antes de darse cuenta de que eran bastante similares a los de cuando Yu Hino rechazó la sugerencia de Wang Dongseok de convertirse en su cómplice no hace mucho tiempo. Este niño está hablando en serio. El dar y recibir. Cuando su vida pendía de un hilo, Yu Hino decidió apoyar a Jingu. Confió en él e intentó enfrentarse a otros 8 cazadores. Por eso Jingu decidió confiar en Yu Hino, al menos una vez. Claro, no de inmediato, ni exactamente así. Quizás, después de inculcarle primero el miedo a Dios. Jingu se agachó y recogió el escudo descartado de Wang Dongseok. Todavía me duele la nuca por el golpe sorpresa de Wang Dongseok, ¿sabes? Jingu fingió estudiar el escudo de un lado a otro, antes de lanzarlo poderosamente hacia la pared de la cueva. ¡Boom! Más de la mitad del escudo quedó enterrado profundamente dentro de esa pared. Gotas de sudor frío caían por el rostro de Yu Hino mientras tragaba saliva nerviosamente. Espero que mi Donsaen no me decepcione también. Pero, por supuesto, Jung-min. Entonces ocurrió que la mazmorra comenzó a temblar mucho más fuerte esta vez. Rumbelee. El tiempo se les estaba acabando. Jingu nunca pensó en hacerle daño a Yu Hino desde el principio, así que pensó que con esto sería suficiente. Entonces, le ordenó a Yu Hino. Reúne todos los cristales mágicos. Nos vamos. Muchas gracias, Jung-min. Yu Hino se incorporó e inclinó la cintura 90 grados. Una sonrisa también se dibujó en su rostro. Mientras Yu Hino llenaba la bolsa, Jingu empezó a hurgar en los bolsillos de Wang Dongseok. A mí también me tienen que pagar lo que es mío. Le prometieron 2 millones de wons por el trabajo del día. Y no podía permitirse perder ni un solo centavo. La billetera de Wang Dongseok estaba llena de billetes de 50.000 wons. Al contarlos, había 45. En otras palabras, poco más de 2 millones. El barbudo prometió pagar en efectivo en cuanto terminara la redada, así que debía tenerlos listos, por si acaso. Porque, bueno, no habría podido cortar la cola todo el tiempo. Gracias por el pago. Jingu dijo palabras de agradecimiento a nadie en particular y salió primero de la sala del jefe. Yu Hino casi había terminado de empacar los cristales mágicos, pero luego, tardíamente, notó que Jingu había desaparecido y rápidamente comenzó a buscarlo. ¿Jung-min?
Todo lo que encontró fueron los cadáveres enfriándose rápidamente de los cazadores que perdieron la vida a manos de Jinwoo. Hola. Yu Hino y su tez pálida como la muerte persiguieron apresuradamente a Jinwoo como si tuviera miedo de estar solo. El agente del Departamento de Investigación de Asociaciones llegó rápidamente al lugar de la puerta. El procedimiento a seguir en caso de bajas durante una incursión era bastante sencillo. Los supervivientes solo tenían que informar del asunto a la asociación y dejar que los investigadores hicieran su trabajo. Eso era todo. La investigadora de hoy era una tía de aspecto estricto. ¿Y vuestros nombres son? Soy Seon Jinwoo. Mi nombre es Yu Hino, señora. La muerte de cazadores en mazmorras era prácticamente diaria, así que este procedimiento era más bien una formalidad en ese momento. Para ser más precisos, ahora se trataba más de mantener registros. Eso sí, no había nada que sospechar. Entonces, todos los cazadores de rango C en el equipo de incursión fueron asesinados, pero como un cazador de rango D y uno de rango E lograron escapar ilesos. La investigadora interrogó a la pareja mientras se ajustaba las gafas. Sus ojos, que miraban fijamente, se entrecerraron. Normalmente, el cazador más débil del equipo moriría primero, casi siempre. Aún así, ella examinó intensamente a los dos hombres antes de descubrir algo particular y levantó la voz. ¡Oh, Dios mío! Sus ojos comenzaron a brillar a medida que se acercaba. ¿No es esta la espada larga Calión que lanzó recientemente la compañía Maya? ¡Dios mío! ¿No es este uno de los escudos de la serie real, creado por el único e inigualable maestro artesano Gredos? El rostro de Yu Hino se iluminó inmediatamente. Parecía usted muy versada en armas, señora. No es nada de lo que enorgullecerse, la verdad. No, solo se trata de hojear los catálogos de vez en cuando. ¡Ay! El precio de la espada larga rondaba los 700,000, mientras que el del escudo rondaba los 500,000. TL, 620,000 y $443,000, respectivamente. Estos poderosos armamentos fueron elaborados con cristales mágicos que costaron más de cientos de millones de won, así como otros materiales costosos, y eran capaces de aumentar las habilidades de un cazador de rango D más allá de las de un rango C. Con esta revelación, el agente comenzó a imaginar los acontecimientos que habían tenido lugar dentro de la mazmorra. Con este tipo de armamentos, un cazador de rango de solitario logrando cazar al monstruo jefe parecía bastante factible ahora, incluso considerando que todos los cazadores de rango se habían sido aniquilados en el camino. Y ese rango probablemente se escondió en un rincón en algún lugar y apenas salvó su vida. Por supuesto, la realidad era opuesta a eso, pero en cualquier caso, llegó a una conclusión. Las probabilidades de que un hombre con suficientes recursos económicos para comprar tales armamentos apuñalara por la espalda a sus camaradas por un puñado de cristales mágicos eran bajas en el mejor de los casos. Además de eso, también era imposible que un cazador de rango E le hiciera algo a varios cazadores de rango C, por lo que las muertes de Wang Dongseok y otros 7 solo podían atribuirse a un desafortunado accidente. Ahora entiendo lo que pasó. El investigador cerró el expediente con cara de satisfacción. La investigación concluirá con esto, así que puede irse a casa. Seguro que ha sido un día difícil hasta ahora, así que gracias por tomarse el tiempo para ayudarnos con la investigación. Gracias por tu arduo trabajo. Jinwoo se despidió en nombre de ambos hombres. La investigadora y su coche se marcharon tan rápido como llegaron. Tú también trabajaste duro, Jung-nim. Yu Hino volvió a doblar la cintura 90 grados. Incluso después de salir de la puerta, la actitud excesivamente cortés de Yu Hino no cambió. Debió haber estado bastante asustado, incluso ahora. Jinwoo chasqueó la lengua interiormente. Sí, tú también. Bueno, no he hecho mucho. Tú hiciste la mayor parte del trabajo, Jung-nim. Oh, aquí están tus cristales mágicos. Yu Hino, muy cortésmente, le entregó la bolsa a Jinwoo con ambas manos.
Y, efectivamente, la bolsa estaba llena hasta el borde de cristales mágicos. El precio máximo que podía alcanzar un cristal mágico de una puerta de rango se rondaba los 10 millones de wons. Incluso los más pequeños alcanzaban varios millones. Los ojos de Jinwoo escanearon la cantidad de cristales y gritó interiormente de alegría. ¿Cuánto costarán estos? Intentó con todas sus fuerzas evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro. Fue entonces cuando de repente una gota de agua cayó dentro de la bolsa. Chapoteo, chapoteo. Jinwoo levantó la cabeza. Eran gotas de lluvia que caían del cielo que se había ido oscureciendo gradualmente a medida que avanzaba la tarde. Fue bueno despedirla con un paraguas. Jinwoo formó una sonrisa sutil mientras pensaba en su hermana pequeña. Más tarde en la noche. Jinwoo invocó su ventana de estado tan pronto como llegó a casa. Estadísticas. Estadísticas. Fuerza, 53. Resistencia, 30. Agilidad, 38. Inteligencia, 30. Percepción, 32. Puntos disponibles para distribuir, 10. Los 10 puntos que obtuvo como recompensa por la misión de emergencia aún estaban ahí, esperando. Todo su cuerpo le picaba de ganas de gastarlos. Si quería ganarlos a través de misiones diarias, entonces tendría que pasar los siguientes 3 días y aún tenía que encontrar un punto más en algún lugar, y si quería ganarlo subiendo de nivel, entonces tenía que aumentarlo en 2. La prioridad está en la agilidad, luego en la percepción. Gastó 7 puntos en agilidad y los 3 restantes en percepción. Agilidad, 45. Percepción, 35. Puntos disponibles para distribuir, 0. Sus valores estadísticos ahora parecían más uniformes. La agilidad casi había alcanzado a la fuerza, y la percepción ya estaba en 35. Una vez que los valores de agilidad se acercaran a la fuerza, planeaba aumentar la resistencia a continuación. Dejando de lado la estadística de inteligencia y sus usos desconocidos, por el momento, quería aumentar todas sus otras estadísticas de la manera más uniforme posible. ¿Debería revisar los resultados de hoy? Su oro actual era de poco más de 112.000. Era demasiado poco para comprar algo realmente útil. Pero no tenía por qué preocuparse. ¿Por qué? Porque tenía mucho tiempo libre. Puedo comprar cualquiera de estos, siempre que tenga suficiente oro, ¿verdad? Jinwoo tarareó para sí mismo y continuó mirando la lista de artículos realmente caros. Había una razón más para buscar mazmorras instantáneas ahora. Ya no podía esperar a recibir el premio de la búsqueda diaria de mañana, la caja aleatoria. Han pasado 3 días desde el incidente de la puerta de rango C. Hina llegó temprano de la escuela, pues era sábado. En cuanto entró al apartamento, empezó a oler el aire y se quitó los zapatos apresuradamente. ¿Opa? ¿Qué pasa? ¿Pediste pollo frito? Sí, pedí comida para llevar para asegurarme de que llegara justo a tiempo para ti. Vaya. ¿En serio? Jinwoo le hizo una seña desde la mesa del comedor, lo que hizo que Hina abriera mucho los ojos. Corrió hacia él de inmediato. Hola, ¿qué pasa? Y tú también eres un escroje empedernido. ¿Pasó algo bueno últimamente? Oye. Deja la mochila primero, ¿quieres? ¿Por qué una chica es tan impulsiva? Está bien. Esta bolsa no pesa tanto, ¿sabes? Y ella se quejaba hace poco de que su bolso pesaba demasiado y de que no quería llevar paraguas. Jinwoo chasqueó la lengua, pero no pudo ocultar la sonrisa que se dibujaba en su rostro. ¿Me preguntas si ha pasado algo bueno últimamente? Por supuesto que la hubo. El saldo bancario familiar había aumentado de 800.000 wons a 180,300,000 hoy. TL, poco menos de $160,000. 180 millones fueron por la venta de los cristales mágicos y 500.000 se usaron para pagar el alquiler del mes. Aún así, 180 millones. Con un solo asalto logró hacerse con una cantidad absurda de dinero, 180 millones en total. Ya llevaba un tiempo siéndolo, pero esta era la primera vez que se sentía un verdadero cazador.
Bueno, esta era la época en la que una simple mención de cazadores evocaba inmediatamente imágenes de riqueza, así que era inevitable. Además, el rostro del empleado del intercambio de cristales mágicos cuando Jingu fue allí con su escondite todavía estaba muy vívido en sus recuerdos también. ¿Se cazaste a todos estos monstruos? Pasaron cosas y entonces es algo así. ¡Santo cielo! ¡Qué increíble! 49 cristales mágicos de rango C. El precio inicial estimado para todo el lote era de poco más de 300 millones de wons. ¿Pero quién iba a pensar que los impuestos serían tan despiadados? ¿Tengo que pagar el 40% de impuestos? Sí. Cuando una persona vende los cristales, se aplica un impuesto del 40%. Sin embargo, cuando los vende un gremio, solo se aplica el 10%. ¿Hay alguna razón por la cual hay una reducción de impuestos para los gremios? Bueno, a diferencia de los autónomos y sus equipos, los gremios deben cooperar sin cuestionamientos cuando se les ordena movilizarse, ¿ven? De hecho, cuando buscó en sus recuerdos, recordó haber escuchado sobre los agentes de la división de monitoreo de la asociación y el gremio del Tigre Blanco llegando al lugar del incidente de la doble mazmorra. Debido a que recibían tratamientos especiales, los gremios tuvieron que cooperar con el gobierno y la asociación cuando solicitaron ayuda. Las altas tasas impositivas hicieron que Jingu reflexionara un poco sobre sus opciones. ¿Debería simplemente conservar los cristales y venderlos después de ingresar a un gremio? Pero poco después se decidió. Para cuando entrara en un gremio y empezara a trabajar para ellos, los principales objetos de conquista serían las puertas de rango A y B. Los cristales mágicos que emanaban de esas puertas serían incomparablemente más valiosos que los de una puerta de rango C. Y ahora mismo, necesitaba cada centavo que pudiera conseguir. Además, no puedo inscribirme en cualquier gremio solo para reducir los impuestos, ¿verdad? Está bien. Los venderé. Así fue como consiguió sus 180 millones. Tal como Gina había insinuado con su pregunta, la comida de pollo y cerveza era para celebrar las grandes ganancias que había en la cuenta bancaria familiar en ese momento. Gracias por esta comida. Gina se acercó sigilosamente a la lata de cerveza, pero entonces el dedo de Jingu le golpeó poderosamente la frente. ¡Ay! Para ti, esto. Luego colocó una lata de cola delante de ella. Hola. Solo estaba bromeando, ¿sabes? Sin importarle Gina y sus manos ocupadas frotando su frente enrojecida, Jingu abrió la tapa de la lata de cerveza refrescantemente fría y vertió el contenido en su garganta. Pero luego sucedió esto. Anillo Ti. Jinwoo no pudo evitar reaccionar nerviosamente cuando escuchó el pitido familiar. ¿Por qué aparece de repente un mensaje del sistema? Se han detectado sustancias nocivas. Los efectos del beneficio, desintoxicación comenzarán ahora. 3, 2, 1. Se ha completado la desintoxicación. ¿Te desintoxicaste de sustancias nocivas? ¿Te refieres al alcohol? Jinwoo bebió la cerveza que quedaba en la lata y abrió otra solo para asegurarse. Trago, trago. Y aparecieron nuevamente exactamente los mismos mensajes. Se había bebido 2 latas de cerveza de un trago, pero no sentía ni un rastro de embriaguez. Fuera lo que fuese esa cosa BAF, definitivamente estaba funcionando como estaba previsto. ¿Qué es esto? Jinwoo inclinó la cabeza. Aún no había conocido a un solo cazador capaz de infligir mejoras. La mayoría de los cazadores con habilidades tan especializadas trabajaban para grandes gremios. Como estaba afiliado a la asociación, hasta ahora no había tenido ni una sola oportunidad de conocer a uno. Incluso si alguien me aplicara un beneficio, seguramente el sistema me lo habría notificado. En ese caso, solo podrían haber 2 posibilidades. O bien recibió el beneficio mientras estaba inconsciente, o lo obtuvo antes de que el sistema se activara. Personalmente, él se inclinaba más por esto último. ¿Opa? ¿Qué te pasa? ¿Es una indigestión? Deberías haber tenido más cuidado, ¿sabes? Cuando la expresión de Jingu se volvió seria, Gina le preguntó con voz preocupada. No, es que recordé algo muy urgente, nada más. Come sin mí mientras me encargo de esto, ¿vale?
Jin-woo regresó a su habitación. Entonces empezó a hurgar en cada rincón de sus recuerdos, intentando averiguar si se había perdido algo, por pequeño que fuera. Ah. Ah. De repente, recordó algo. Todas las misiones tienen recompensas, incluso las penalizaciones. Pero hubo una misión cuyas recompensas nunca pude confirmar, ¿no? Jin-woo abrió apresuradamente el buzón. En ese momento, no tenía idea de qué era el sistema ni qué podían significar las recompensas, por lo que los pasó por alto, pero definitivamente recordó haber leído el mensaje que decía que había cumplido las condiciones para completar la misión. Su corazón comenzó a latir cada vez más rápido. Jin-woo finalmente descubrió los mensajes que estaban justo en el fondo del buzón. Felicitaciones por convertirte en jugador. Leer. La voz de Jin-woo tembló mientras hablaba en voz baja. Confirmar. Este sistema apoyará el crecimiento del jugador. El incumplimiento de las instrucciones del sistema dará lugar a posibles sanciones. Sus recompensas han sido entregadas. Como pensaba. Se mencionó la posibilidad de recompensas. La voz que escuchó dentro del templo subterráneo dijo claramente estas palabras. Se han cumplido los requisitos para completar la misión secreta, el coraje de los impotentes. Sea una misión secreta o no, aún así era una misión, ¿no? Sin embargo, no había comprobado qué tipo de recompensas había recibido hasta ahora. En aquel entonces, pensó que todo era una alucinación, ¿no? Dará lugar a posibles sanciones. ¿Quieres confirmar tus recompensas? T/N. Sí. Recompensas por la misión secreta, el coraje de los impotentes. Las bendiciones del gran hechicero, Candiaru. El gran hechicero Candiaru se ha sentido profundamente conmovido por tu valentía y te ha otorgado un hechizo especial. Con las bendiciones de Candiaru, disfrutarás de una vida plena y plena cada día. Que haya un futuro brillante esperando al retador. Efecto único: voluntad de recuperación, todas las partes de tu cuerpo dañadas volverán a su estado original. Efecto continuo de buena salud y larga vida. Serás inmune a todo tipo de enfermedades, sustancias venenosas y todo tipo de desventajas de estado. Durante el sueño, tu tasa de recuperación aumentará exponencialmente. Solo ahora las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar. Por eso estaba mi pierna. Todo se debía a la recompensa de la misión, ya que su pierna amputada había vuelto a su estado anterior. Lo mismo ocurría con la razón por la que no podía emborracharse con un par de latas de cerveza. Espera. ¿Soy inmune a todo tipo de veneno también? Los ojos de Jin-woo se abrieron de repente de par en par. Si ese fuera el caso, ¿podría serlo? Jin-woo extrajo apresuradamente un determinado objeto de su inventario. Objeto: saco de veneno de casaca. Rareza: A. Tipo: medicina. Una bolsa que contiene el veneno refinado de casaca. Se encuentra muy raramente al cazar casacas. Beber este veneno te dará una piel fuerte, pero su toxicidad dañará permanentemente tus músculos. Efecto: las escamas de hierro de casaca. 20% de reducción del daño físico.